Ningún hombre lo dirá en voz alta, pero casi todos arrastran la misma herida. No es una herida que sangra, es una ausencia que pesa, una nostalgia sin nombre que nace en la infancia, se esconde en la adolescencia y estalla, en silencio, en la vida adulta. La ausencia de una presencia femenina, no de cualquier presencia, sino de aquella que nutre, que escucha sin exigir, que sostiene el alma masculina cuando ya ni ella misma puede sostenerse. Lo más doloroso es que muchos hombres ni siquiera saben que sienten esto. Solo sienten el vacío, viven en relaciones sin profundidad, se ahogan en el trabajo, se anestesian con la rutina. Pero detrás del cansancio, del orgullo, del silencio, hay un niño olvidado, un adolescente confundido, un adulto que añora algo que nunca tuvo del todo. Hoy vamos a descifrar esa herida invisible. Vamos a hablar de la ausencia femenina en la vida del hombre y de cómo esa falta moldea silenciosamente sus relaciones, su deseo y su identidad. Si te atreves a seguir, este video no será solo información, puede ser un espejo y quizá una puerta que llevas años sin abrir. Hay un momento en la infancia de todo hombre en el que el mundo se divide entre lo que siente y lo que no puede expresar. En ese instante silencioso, muchas veces imperceptible para los demás, comienza a formarse una herida. No es siempre por abuso ni por violencia evidente. A veces es simplemente por una ausencia sutil, casi indetectable, la ausencia emocional de la figura femenina que debía nutrir, sostener y contener. La madre, más allá de su rol biológico, representa el primer contacto que el niño tiene con el mundo emocional. Es ella quien, en teoría, debería enseñarle al niño que puede sentir sin miedo, llorar sin vergüenza, necesitar sin culpa. Pero ¿qué pasa cuando esa madre está física, pero no emocionalmente disponible? ¿Qué ocurre cuando ella está atrapada en sus propias heridas, en su propio abandono, en su propio vacío? Lo que ocurre es que ese niño comienza a internalizar un mensaje. Mis emociones no importan. Si quiero ser amado, tengo que ser fuerte. Tengo que callar. Ese es el nacimiento de la desconexión emocional masculina. Carl Jung ya lo advertía en su obra. Toda sombra comienza en la infancia. Cuando las emociones no pueden expresarse, se reprimen. Y lo reprimido no desaparece. Se transforma en sombra, en síntomas, en actitudes autodestructivas o relaciones caóticas. La ausencia de una madre emocionalmente presente crea una fractura interior, y esa fractura se convierte en el suelo inestable sobre el que el hombre intentará construir su vida. Lo más irónico es que ese hombre, en su adultez, buscará en sus parejas lo que nunca recibió de su madre, pero lo hará inconscientemente, desde el deseo y no desde la conciencia. Esperará que su pareja lo comprenda sin que él tenga que hablar, que lo escuche sin juzgarlo, que lo contenga sin pedir nada a cambio. ¿Te suena familiar? Es una expectativa imposible, porque ninguna pareja vino a cumplir el rol de madre. Sin embargo, muchos hombres, sin saberlo, buscan en sus relaciones ese amor materno que quedó congelado en el tiempo. Y cuando no lo encuentran, se frustran, se cierran, se alejan. No es que no amen, es que no saben cómo amar desde un lugar sano, porque su modelo de amor está quebrado. Ese vacío original también moldea la masculinidad de forma tóxica. El hombre comienza a asociar sensibilidad con debilidad, necesidad con vergüenza, vulnerabilidad con fracaso. Entonces se refugia en el control, en la lógica extrema, en el éxito como anestesia emocional. Cuanto más desconectado está de su mundo interior, más intenta construir una imagen fuerte hacia afuera. Pero dentro, el niño herido sigue esperando que alguien le diga: no tienes que demostrar nada, solo tienes que ser. Esta herida también se manifiesta en la forma en que el hombre percibe a la mujer adulta. Si su experiencia con la figura materna fue de abandono emocional, inconscientemente sentirá desconfianza hacia lo femenino. Puede idealizar a una mujer al inicio, pero tarde o temprano proyectará en ella sus frustraciones. La culpará por no entenderlo, por no cuidarlo como él esperaba, por no llenar un vacío que ni él mismo comprende. En muchos casos, este tipo de hombres terminan solos, no porque no quieran compañía, sino porque no soportan enfrentarse al espejo emocional que una relación sana representa. Prefieren relaciones superficiales,
fugaces, donde no se les exija profundidad, o bien se refugian en la adicción al trabajo, al sexo, al éxito, cualquier cosa que los mantenga lejos de sentir. Pero hay un momento, y suele llegar en el silencio de una noche o en el abismo de una crisis, donde todo lo que fue reprimido comienza a pedir atención, y el hombre ya no puede ignorarlo. Ese es el inicio del despertar. El despertar no es cómodo, no es heroico, es confuso, doloroso, incluso humillante, porque implica mirar hacia atrás y reconocer: me faltó amor, me faltó cuidado, me faltó presencia. Implica admitir que uno no es tan fuerte como aparenta, y que debajo del personaje que construyó para sobrevivir hay un ser humano vulnerable que necesita sanar. Pero también es liberador, porque cuando el hombre reconoce su herida, deja de proyectarla, deja de exigir a los demás lo que él mismo no sabe darse, y entonces algo profundo empieza a cambiar, se reconcilia con su historia, deja de culpar a la madre, a las mujeres, al destino, y empieza el camino más poderoso que puede recorrer, el de convertirse en su propio sostén emocional. Jung decía que no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esta oscuridad de la que hablamos, la ausencia femenina, la herida materna, solo se disuelve cuando se nombra, se comprende y se integra. No se trata de odiar a la madre ni de victimizarse, se trata de entender que ella también fue hija de una madre emocionalmente ausente. Que la cadena de abandono emocional no comienza en uno, pero puede terminar en uno. Esa es la verdadera libertad. Y también el primer paso hacia una masculinidad consciente, madura y profundamente humana. La sombra, ese lado oscuro e inconsciente de nuestro ser, es un concepto esencial para comprender nuestro dolor y nuestra forma de relacionarnos con la ausencia. Carl Jung nos enseñó que no reconocer y aceptar esa sombra solo intensifica nuestro sufrimiento. En ese espacio oculto habitan miedos, heridas y aspectos de nosotros mismos que preferimos ignorar o negar. Sin embargo, es justamente allí donde se encuentra la llave para la sanación y la integración de nuestra psique. Cuando un hombre enfrenta la ausencia femenina significativa en su vida, sea por una ruptura, una pérdida o la distancia emocional, se desata en su interior un duelo profundo. Este duelo no solo es la tristeza por la ausencia física, sino una batalla interna contra los fantasmas que la sombra alimenta, sentimientos de abandono, impotencia y un vacío que parece imposible de llenar. La sombra nos muestra que esa ausencia es también un reflejo de partes nuestras que no hemos querido mirar, inseguridades, dudas, el miedo a la soledad. El proceso de duelo es entonces un viaje hacia adentro, donde el hombre debe encontrar el coraje para mirar su sombra y enfrentar esos miedos. No es fácil. La cultura muchas veces nos enseña a ocultar el dolor, a mostrarnos fuertes sin importar lo que sentimos, pero negar la sombra solo alarga el sufrimiento y perpetúa ciclos de dolor. Jung proponía que solo al integrar esa parte oscura, aceptándola sin juicio, el hombre puede comenzar a sanar y encontrar un nuevo equilibrio. Este equilibrio no significa borrar la ausencia o el dolor, sino transformarlos en fuerzas que impulsen el crecimiento. En la ausencia femenina, el hombre puede descubrir una oportunidad para redescubrirse, para conectar con su esencia más profunda y para sanar heridas antiguas que quizás ni sabía que tenía. La sombra, lejos de ser enemiga, se convierte en maestra, enseñando que en la oscuridad también existe luz. Otro aspecto fundamental es la forma en que el hombre lidia con la nostalgia y la memoria. La saudade, esa mezcla de melancolía y amor, puede ser paralizante o inspiradora. Depende de cómo el hombre se relacione con esos recuerdos. Si se aferra solo a la pérdida, el dolor se vuelve una prisión. Pero si aprende a honrar el pasado sin dejarse atrapar por él, puede encontrar la fuerza para avanzar, para abrir su corazón a nuevas experiencias y posibilidades. Es común que, en esta etapa, el hombre experimente una especie de vacío existencial, una pregunta profunda sobre el sentido de la vida y su identidad sin la presencia femenina que tanto significó. Esa pregunta es en realidad un llamado a la autenticidad. El hombre está invitado a reconectar con su verdadero yo, a desprenderse de máscaras y expectativas externas para encontrarse consigo mismo. Aquí, la figura del animus y el anima, también según Jung, es fundamental. El anima
la parte femenina dentro del hombre, puede ser su puente para entender y sanar esa ausencia externa. Al conectar con su propia feminidad interior, esa sensibilidad, intuición y emocionalidad, el hombre se vuelve capaz de integrar partes fragmentadas y recuperar su totalidad. Finalmente, es importante destacar que este proceso no es lineal ni rápido. Es una travesía llena de altibajos, donde el hombre alterna momentos de luz y oscuridad, de esperanza y desesperanza. Pero cada paso dado con conciencia, cada encuentro honesto con la sombra, es un paso hacia la sanación verdadera. Este camino invita a la vulnerabilidad auténtica, a dejar caer las armaduras y a permitirse sentir el dolor con profundidad. Solo así la ausencia femenina pierde su poder devastador y se transforma en una experiencia de aprendizaje, crecimiento y autodescubrimiento. Después de atravesar la sombra y confrontar el dolor de la ausencia, el hombre llega a un punto crucial, el encuentro consigo mismo. Este momento representa una oportunidad de transformación profunda, un renacimiento interior que va más allá del sufrimiento. Este encuentro no es casual ni superficial. Es un llamado a la introspección y al autoconocimiento genuino, donde el hombre se sienta frente a sí mismo y se pregunta, ¿quién soy realmente cuando no estoy definido por la presencia o la ausencia de la mujer que amé? Esta pregunta es el inicio de un proceso que lo invita a descubrir su esencia auténtica, liberada de las expectativas sociales y de los roles impuestos. Carl Jung hablaba de la individuación como el camino hacia la realización plena del ser. En este camino, la integración de la sombra y el diálogo con el ánima son pasos fundamentales. Cuando el hombre acepta sus partes ocultas, sus miedos y sus heridas, puede empezar a construir una imagen más completa y honesta de sí mismo. Este proceso, aunque doloroso, es también liberador. La ausencia femenina en este contexto deja de ser un castigo o una condena. Se convierte en un espacio vacío que puede ser llenado con nuevos significados. Este vacío se vuelve un lienzo en blanco para que el hombre pinte su vida con colores más auténticos y vibrantes. Aquí, la soledad deja de ser sinónimo de tristeza y se transforma en un encuentro enriquecedor con el propio ser. Además, este proceso invita a redescubrir la conexión con el cuerpo y las emociones, áreas muchas veces descuidadas por el hombre en su cultura. Al reconectar con sus sentimientos, al permitir que las lágrimas fluyan y que el corazón exprese su verdad, el hombre se abre a una dimensión más profunda de su humanidad. La transformación también implica soltar el control y aceptar la incertidumbre. En la ausencia, el hombre aprende que no todo está bajo su dominio y que el misterio forma parte de la vida. Esta aceptación trae una nueva forma de libertad, la libertad de ser, sin la necesidad constante de controlar o entenderlo todo. En esta etapa, el apoyo emocional y espiritual puede jugar un papel vital. Encontrar espacios seguros para compartir, ya sea con amigos, terapeutas o grupos, permite que el hombre se sienta acompañado en su proceso y reduzca la sensación de aislamiento. Finalmente, la transformación culmina en la integración de un nuevo equilibrio interno. El hombre que emerge después de esta travesía es más consciente, más sensible y más auténtico. Ha aprendido a convivir con la ausencia sin dejar que ésta defina su identidad o su felicidad. Este proceso no significa el fin del amor ni la negación de la mujer que se fue. Más bien, representa un nuevo modo de amar, desde la aceptación, la comprensión y la madurez emocional. Es un amor que trasciende la dependencia y se convierte en libertad. Tras el profundo encuentro con el sí mismo y la transformación interna, el hombre enfrenta ahora el desafío de reconstruir el sentido de su vida. La ausencia femenina, aunque dolorosa, abre la puerta a la búsqueda de un propósito renovado, que no dependa exclusivamente de la presencia de otro, sino que emerja desde su interior más auténtico. Este proceso de reconstrucción es fundamental para superar la nostalgia y la melancolía que suelen acompañar la pérdida. Aquí, el hombre comienza a redescubrir sus pasiones, intereses y talentos que quizás estuvieron ocultos o relegados durante la relación. La ausencia, entonces, funciona como un espacio para la autoexploración y la expansión personal. Carl Jung
afirmaba que el sentido de la vida se encuentra al integrar las distintas partes del ser y al conectar con un propósito que trascienda el ego. En esta etapa, el hombre es invitado a mirar más allá de su dolor y a conectar con aquello que le da significado profundo. Puede ser una vocación, un proyecto creativo, el compromiso con una causa o la búsqueda espiritual. La reconstrucción del sentido también implica el desarrollo de una nueva relación con el tiempo. El hombre aprende a vivir el presente sin aferrarse al pasado ni temer el futuro. Este equilibrio temporal es esencial para construir una vida plena y satisfactoria, que incluya tanto la memoria como la esperanza. En este camino, el autoconocimiento y la aceptación continúan siendo pilares fundamentales. El hombre debe reconocer sus límites y sus potencialidades, sus fortalezas y sus vulnerabilidades. Esta aceptación permite soltar viejos patrones y creencias que ya no sirven y abrirse a nuevas formas de ser y de estar en el mundo. La búsqueda de propósito puede también incluir la integración de valores que nutran la autoestima y la dignidad. Cultivar el respeto hacia uno mismo y hacia la propia historia es un acto revolucionario en una cultura que a menudo minimiza el dolor masculino y la necesidad de cuidado emocional. Además, la reconstrucción implica aprender a establecer límites saludables en las relaciones futuras. El hombre que ha transitado por la ausencia y la transformación está más preparado para reconocer qué es lo que necesita y merece en sus vínculos y para actuar en consecuencia. Este proceso es un acto de coraje y de amor propio. Reconocer la propia valía y decidir vivir con autenticidad demanda enfrentarse a los miedos y a las inseguridades. Sin embargo, cada paso en esta dirección fortalece la confianza y la resiliencia. Finalmente, la reconstrucción del sentido abre la puerta a nuevas experiencias y encuentros. La vida, con sus ciclos y cambios, ofrece siempre oportunidades para crecer y renovar la esperanza. El hombre que ha aprendido a convivir con la ausencia está más abierto a recibir lo que el destino le depare con una actitud de apertura y sabiduría. En el recorrido hacia la sanación y la plenitud, uno de los momentos más profundos y transformadores es el encuentro con la sombra, ese aspecto oscuro y reprimido del ser que Carl Jung describió como parte esencial de la psique humana. La ausencia femenina y la experiencia de la pérdida suelen despertar emociones intensas que, a menudo, el hombre ha evitado enfrentar. Rabia, tristeza profunda, culpa, miedo. Reconocer y aceptar estas emociones es crucial para la integración emocional. La sombra no es un enemigo, sino un aliado oculto que guarda la llave para el crecimiento y la autenticidad. Cuando el hombre logra mirar hacia adentro sin juicio, puede descubrir heridas antiguas, patrones repetitivos y creencias limitantes que influyen en su manera de relacionarse y de amar. Este proceso puede ser doloroso porque implica desarmar defensas y máscaras que protegieron su vulnerabilidad. Sin embargo, al hacerlo, el hombre se libera del peso emocional acumulado y abre espacio para la autoaceptación y la compasión hacia sí mismo. La sombra también puede manifestarse en conductas autodestructivas, adicciones o mecanismos de evitación que buscan anestesiar el dolor. Identificar estas manifestaciones es el primer paso para transformarlas en fuentes de aprendizaje y fortalecimiento. Una vez que la sombra es reconocida y trabajada, la integración emocional permite que el hombre acceda a una mayor coherencia interna. Las emociones dejan de ser fuerzas caóticas e incontrolables y se convierten en aliados que le muestran caminos y señales para crecer. Esta integración fortalece la autoestima y la capacidad de establecer relaciones más auténticas y sanas. Al estar en contacto con sus emociones reales, el hombre puede comunicar sus necesidades y límites de manera clara, evitando conflictos internos y externos. Además, la sombra integrada aporta una riqueza interior que se traduce en creatividad, intuición y profundidad en la vida cotidiana. La experiencia de haberse enfrentado a la propia oscuridad abre la puerta a la luz y a una mayor conexión con el sentido y la trascendencia. En este sentido, la relación con la ausencia femenina se transforma. Deja de ser una fuente exclusiva de dolor para convertirse en un maestro que impulsa el crecimiento personal y espiritual. El proceso de integración es continuo y requiere paciencia y dedicación. No se trata de eliminar la sombra,
sino de convivir con ella en equilibrio y armonía, reconociendo que forma parte de la complejidad del ser humano. Finalmente, este encuentro con la sombra prepara al hombre para una nueva etapa en su vida, más auténtica, consciente y libre. Ha aprendido que la verdadera fortaleza no reside en negar las emociones difíciles, sino en abrazarlas y usarlas como impulso para la transformación. Después del intenso trabajo de reconocer y abrazar la sombra, el hombre se encuentra en un punto crucial de su camino, el despertar de la autenticidad. Esta autenticidad no es solo una cualidad superficial, sino una transformación profunda que impacta cada aspecto de su ser y su vida. La autenticidad implica vivir desde la verdad interna, liberándose de las máscaras y expectativas externas que durante años definieron su identidad. En el contexto de la ausencia femenina y la experiencia de la pérdida, este despertar significa dejar de buscar en el otro la completitud que solo puede encontrarse dentro de uno mismo. Cuando el hombre se reconcilia con su historia, con sus heridas y con sus emociones, nace en él una nueva libertad, la libertad de ser quien realmente es, sin miedo a ser juzgado o rechazado. Esta libertad lo conecta con su esencia más profunda y con una fuerza interior que no depende de circunstancias externas. La reconciliación interna es un acto de amor propio. Implica aceptar las contradicciones, las dudas y las imperfecciones que forman parte de la condición humana. Ya no es necesario cargar con la culpa o la vergüenza por lo que no pudo ser o por lo que se perdió. Este proceso se refleja en la manera en que el hombre se relaciona con el mundo. Su comunicación se vuelve más sincera, sus decisiones más alineadas con sus valores y sus acciones más conscientes. La autenticidad atrae relaciones más genuinas, basadas en el respeto mutuo y la comprensión profunda. Además, el despertar de la autenticidad abre la puerta a la creatividad y a la expresión plena. Al dejar atrás los condicionamientos, el hombre puede explorar sus talentos, pasiones y sueños con valentía y confianza. Este momento también es clave para la sanación espiritual. La conexión con la esencia interna despierta una sensación de plenitud y paz que trasciende las circunstancias materiales y emocionales. Es un estado en el que el hombre siente que forma parte de un todo mayor, un flujo de vida que lo sostiene y guía. En esta etapa, la ausencia femenina, aunque sigue presente, se integra en la historia personal como un capítulo que aportó aprendizaje y crecimiento. Ya no es un vacío que duele, sino una experiencia que enriqueció el alma y fortaleció el carácter. El hombre que despierta a su autenticidad también aprende a cultivar la paciencia y la compasión, no solo hacia los demás, sino también hacia sí mismo. Entiende que el camino es único para cada persona y que cada paso, incluso los más difíciles, tiene un propósito. Finalmente, este despertar es el inicio de una nueva etapa llena de posibilidades. El hombre se siente preparado para construir una vida más plena y significativa, guiado por la sabiduría que surgió del encuentro con su sombra y de la reconciliación interna. Es un renacer que invita a vivir con propósito, integridad y amor, honrando tanto la ausencia como la presencia, la luz y la oscuridad, como partes esenciales del viaje humano. Con el despertar de la autenticidad y la reconciliación interna, el hombre inicia un proceso transformador que lo lleva a construir un legado significativo, basado en la integridad y la sabiduría acumulada a lo largo de su camino. Este legado no se refiere solo a bienes materiales o logros externos, sino a la huella profunda que deja en su entorno, en las personas que lo rodean y en las generaciones futuras. Es el reflejo de un hombre que aprendió a vivir con coherencia, congruencia y propósito. La integridad se convierte en la base sobre la cual se edifican todas sus acciones y decisiones. Vivir con integridad significa actuar conforme a los valores más profundos, respetando tanto su verdad interna como la dignidad de los demás. Este compromiso lo protege de caer en patrones destructivos y le permite mantenerse firme ante las adversidades. La sabiduría interior, por su parte, es el faro que guía su camino. No es solo conocimiento adquirido, sino una comprensión profunda y experiencial de la vida, que integra luz y sombra, éxito y fracaso, amor y pérdida. Esta sabiduría le permite discernir con claridad, elegir con conciencia y actuar con valentía.
A medida que este hombre madura en su proceso, reconoce la importancia de compartir su aprendizaje y apoyar a otros en sus propios viajes. Se convierte en mentor, guía o simplemente en un ejemplo viviente de superación y autenticidad. Construir un legado también implica cuidar la propia salud física, emocional y espiritual. El hombre sabe que solo estando en equilibrio consigo mismo podrá ofrecer lo mejor a su familia, comunidad y al mundo. Por eso, cultiva hábitos saludables, prácticas de autoconocimiento y espacios de conexión profunda. La ausencia femenina, que alguna vez fue una herida dolorosa, ahora se transforma en una fuente de inspiración y fortaleza. El hombre comprende que el amor no se limita a la presencia física, sino que puede manifestarse en formas más amplias y sutiles, como la memoria, el respeto y la gratitud. En este proceso, se abre a la posibilidad de nuevas relaciones, pero desde un lugar diferente. El amor maduro, libre de dependencia y necesidad, basado en el respeto mutuo y la autenticidad. Aprende a establecer límites claros y a comunicarse desde el corazón. Este legado también se refleja en la manera en que el hombre enfrenta los desafíos del mundo moderno. Con conciencia social y responsabilidad, se compromete a contribuir positivamente, usando su experiencia para influir en cambios reales y duraderos. Finalmente, construir un legado desde la integridad y la sabiduría interior es un acto de trascendencia. Es dejar huella no solo en el presente, sino en el tiempo, conectándose con algo más grande que uno mismo. El hombre que ha recorrido este camino sabe que el verdadero éxito no está en acumular cosas, sino en vivir con sentido, en armonía consigo mismo y con el mundo, y en inspirar a otros a hacer lo mismo. Este es el fin del ciclo de transformación. Un hombre renovado, pleno, consciente y auténtico, que abraza la vida con todas sus complejidades y que ha encontrado en la ausencia y en la presencia, en la sombra y en la luz, la clave para una existencia verdadera y significativa. Al llegar al final de este viaje, comprendemos que la verdadera transformación del hombre no está en cambiar su exterior, sino en abrazar su interior con valentía y honestidad. La ausencia, la pérdida y la sombra que alguna vez parecieron obstáculos insuperables, se convierten ahora en maestros que revelan la fuerza oculta en cada uno de nosotros. Un hombre auténtico no teme a su vulnerabilidad ni a sus heridas, las reconoce como parte esencial de su ser y las integra con sabiduría. Este camino hacia la plenitud es un llamado a vivir con propósito, a honrar la propia historia y a construir un legado de amor, integridad y conciencia. Que cada paso dado sea un reflejo de ese compromiso profundo con uno mismo y con el mundo. Porque solo desde la autenticidad y la conexión interior, el hombre puede alcanzar la verdadera paz y dejar una huella imborrable. Gracias por acompañarme en esta exploración profunda. Recuerda que el poder para transformar tu vida está en ti, y el camino comienza con la decisión de mirar hacia adentro y aceptar toda tu verdad.